nuestro invitado. Se trata del exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Macay, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Diana, Iván, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por este contacto que nos permite, como siempre, recoger un análisis bastante minucioso y desde la mirada que usted tiene y la experiencia a lo largo de estos años como exministro también de Relaciones Exteriores. Coméntenos un poco lo que, de acuerdo a las imágenes que nos llegan, las distintas informaciones, momentos de tensión en Venezuela con las movilizaciones también ya manifestadas por los opositores, entre ellas la señora Corina Machado. Sí, bueno, lo que estamos viendo en Caracas por el estupendo informe de ustedes, en verdad es parte de lo que ya está previsto que va a pasar. Y lo veremos mañana también, que es el día central, porque conforme a la Constitución de Venezuela, mañana debe asumir el mando quien ganó el proceso de elecciones del 28 de julio de 2024, o sea, Edmundo González. Pero como eso no va a pasar, porque Nicolás Maduro sigue al frente del poder, es evidente que lo que vamos a ver es un acto que forma parte del plan madurista para perpetuarse en el poder. Eso es lo más lamentable que le pueda pasar a un pueblo que ha perdido realmente el proyecto. Y hablo de la inmensa cantidad de jóvenes que van a seguir dejando el país al expectar la impotencia frente a un dictador que controla el país. Esa es la única verdad. Es Canciller Rodríguez. A ver, la ciudadanía siempre se pregunta, y como hemos reiterado también aquí en los programas, cada vez que hay elecciones en Venezuela, después en su momento con Chávez, luego con Maduro, existe quizás una pequeña esperanza de una luz al final del túnel, ¿no? Tanto los venezolanos como peruanos dirán cuándo muchos regresarán a sus tierras. ¿Y qué puede ocurrir mañana? En ese sentido va mi inquietud, porque algunos dicen que intervengan los países, que ingrese la ONU, la OEA, por la fuerza. Estoy replicando un poco lo que dice la ciudadanía, que quizás no conoce mucho el término de soberanía, respeto a la normatividad. ¿Puede ocurrir eso realmente? ¿Sería un saldo lamentable? Maduro ha entregado, según se informa, armas a civiles, armas de procedencia rusa, al parecer a civiles, y claro, todo puede significar una amenaza contra amenaza. Hecatombe, el señor Edmundo González ha dicho, nos veremos pronto en Caracas. ¿Qué puede ocurrir mañana? En su condición de canciller sería oportuno saberlo, su experiencia. A ver, Iván, fíjate, yo no veo ningún acto que pueda confirmar la transmisión del poder. Por tanto, lo que vamos a ver mañana es una ciudad como Caracas y el país sitiados por un Maduro que controla, tiene milicianos por todas partes y con una cúpula militar que también bajo la amenaza controla el país. Seguramente va a haber muertos, esto es lo más lamentable de todo. Pero es que ese escenario de muerte y de sangre es el mismo escenario que se ha visto a lo largo de todo el plan orquestado por Maduro para quedarse en el poder. La gente en verdad hace lo que puede, pero más allá de ello no vamos a ver a un Nicolás Maduro sino empoderado, apoyado por la cúpula que sabe utilizar la coerción y la coacción como armas. Lamentablemente esa es la única verdad. Ninguna acción exógena militar, eso no funciona.
eso será en verdad un acto marginal que va a ensangrentar mucho más el país. Además que en verdad en el siglo XXI no es una práctica las invasiones como se ha visto en el pasado. Lamentable lo que se ve en Venezuela, ex canciller, y sobre todo pues por estos actos violatorios que van en contra de los derechos humanos, ¿no? Y que conllevan, de acuerdo al derecho internacional, y usted nos puede profundizar eso, a una responsabilidad penal, sea para quienes lleven a cabo estos actos o para aquellos que ordenen o autoricen. Sí, y qué bueno que lo digas, Diana, porque si algo ha producido el derecho internacional contemporáneo es que hoy existe un tribunal penal individual internacional, que es la Corte Penal Internacional, con su sede en La Haya y con su instrumento básico que es el Estatuto de Roma. Ya Nicolás Maduro, hay que recordarlo, ya ha sido denunciado por violación de derechos humanos. O sea, él ya es un caserito de la Corte Penal Internacional. Lo que pasa es que tiene el poder. Y como tiene el poder, va a ser muy difícil que se le detenga. Pero, digamos, el sistema internacional está mirando todo lo que pasa en Venezuela. Y efectivamente, como dices, hay responsabilidad punitiva individual. Así como hubo en los tiempos del Tribunal de Nuremberg para los seguidores de Adolfo Hitler, responsables del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, igualito. Están las imputaciones listas para doblegarlos. El único problema real es que están al frente del poder material. Y eso es lo que tenemos que comprender. Por eso es que Edmundo González, el presidente ungido en urnas, no va a poder hacer mucho. Es decir, él está recorriendo el continente y eso está muy bien porque crea la conciencia social nacional e internacional, pero no lo vamos a ver llegando en avión con 12 expresidentes. Inmediatamente va a ser apresado. Ese escenario ya no va a pasar porque incluso, acuérdate conmigo, el yerno ya está secuestrado por la dictadura. Así Entonces es. Maduro puede tener un acto reactivo en verdad infeliz. Cuidado que le pueda peligrar la vida del papá de sus nietos. Hablo de Edmundo González. Sí. El panorama pues es muy complicado como para creer que la voluntad popular expresada el 28 de julio de 2024 mañana se va a ver reflejada en Venezuela. Eso no va a pasar y lo digo desde el puro realismo político. Así es, ex canciller, sobre todo hay que también tomar en cuenta que las fuerzas de seguridad deben de respetar los estándares internacionales, ¿no? Y sobre todo en proporcionalidad. El uso de la fuerza debe ser excepcional. Esperemos que realmente se pueda respetar ello, pero como usted bien dice, el panorama es bastante gris frente a lo que se está viendo, sobre todo porque no hay respuestas claras. Estamos a punto de que Nicolás Maduro tome su mandato sin que haya dado a conocer los resultados oficiales de las elecciones pasadas. Bueno, y una situación bastante tensa porque hay personas, como usted bien dice, que han sido detenidas, no se sabe de ellas, ni qué decir de la libertad de expresión, ¿no? Esperemos realmente que esto no genere muertes masivas el día de mañana. Fíjate, en el derecho internacional solamente hay 3 posibilidades para el uso de la fuerza. La primera de ellas es la legítima defensa, descartada porque estamos hablando solamente de un estado, Venezuela, que no ha sido atacado por otro. Si no, hubiera podido responder.
Ese no es el escenario. Segundo escenario, el incumplimiento de los fallos de la Corte Internacional de Justicia. Venezuela no tiene ninguna litigación internacional en la Corte de la Haya que haya supuesto que el Consejo de Seguridad, como última ratio, instruye el uso de la fuerza. Escenario descartado. Tercer escenario, ante la inseguridad que se produzca por las vidas del sistema colectivo, de la vida, el bien jurídico máximo. Y entonces ahí uno se pregunta si ese es el caso de Venezuela. Tampoco. ¿Por qué? Porque en Venezuela, aunque sea duro decirlo, no hay un conflicto armado. No están dos partes superpuestas en combate. No, hay uno solo que tiene el poder monopólico, que es el gobierno central, dictatorial, y la gente que sale de las calles. Entonces no hay un conflicto armado. Muy bien. Entonces no estamos frente a una situación de genocidio, tampoco, nos guste o no. No es el caso de Ruanda, donde sí hubo una acción internacional. Aquí es una crisis política, económica, que produce sangre, ¿sí? Y que produce, por supuesto, la ausencia de proyecto de vida, pero que no permite los tres presupuestos del derecho internacional. Don Miguel Ángel, a los que me he referido. Tenemos que ser en eso muy claros. muchas gracias. Es muy lamentable también, por cierto. Don Miguel Ángel, muchas para gracias. la propia Venezuela. Muchas gracias por esta explicación aquí a Radio Nacional. Muy amable por su participación. Muy buenas tardes y esperemos que pase el día de mañana. Gracias a usted. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias.